Buenas tardes, mis amadas hermanas. Mi nombre es María Elena Polanco. Soy del Estado de México. Sean todas bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. A continuación, nos iremos con el tema de la doctrina Citas con Dios a cargo de la hermana Patti Olivares. Adelante, mi hermanita Patti. Hermanas, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Patricia Olivares y bueno, hoy me toca dar una enseñanza sobre las citas con Dios y espero que sea de bendición también, tanto como lo ha sido para mí y mis hermanas que me han ayudado. Y bueno, em, el día de hoy conoceremos las fiestas del Señor y nos daremos a la tarea de ver la importancia de lo que nuestro Señor nos ha dejado en su palabra. En las instrucciones veremos profecía y cumplimiento y la enseñanza práctica para cada una de nosotras, así como la forma en la que podamos ver su plan de redención y su gloria a través de ellas, la intención de cada una, los tiempos en el calendario, el amor y el cuidado en las mismas y la enseñanza a través de las cosas tangibles para ver lo intangible. Empecemos. Las fiestas del Señor se conocen como Moedim Yahweh, perdón, Moadei Yahweh o Moedim, que significa el tiempo fijo del Señor o tiempos señalados. Desde la creación, el Señor señaló la medida del tiempo. Después prometió a Abraham tierra, descendencia y bendición. La descendencia de Abraham moró en Egipto, en donde fueron sometidos a dura servidumbre. Y es ahí donde Dios nos muestra su redención, iniciando sus citas con su pueblo. Nuestra primera cita es Pascua o Pesaj. En Éxodo 12, del 1 al 3 y del 5 al 7, nos dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio en los meses del año. El primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En la última plaga, la muerte de los primogénitos, el pueblo fue protegido por la sangre del cordero en los dinteles de sus casas. Cada familia debía pintar sus dinteles con la sangre del cordero. Pesaj, que es preterición, igual a omitir a propósito o una persona o tema, o exención, estar libre de una carga de verolei, que es justo la ofrenda de Pascua. En Éxodo 12:13 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga, mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. El juicio y la salvación iban de la mano, ya que donde no hubiera sangre, el ángel de la muerte entraría en esa casa y heriría al primogénito, y donde estuviera la sangre, cubriría y apartaría de la muerte ese hogar, acompañándolos y salvándolos de todo juicio. Vayamos a la época de Yeshua, nuestro Cordero de Pascua, para el cumplimiento mesiánico, y la instrucción nos dice, 1. El primer mes, Abib o Nisan, en el día 10, debe apartarse el cordero e inmolarse el día 14. Yeshua cumplió con estos tiempos al entrar a Jerusalén el día 10 y ser crucificado el día 14, pues él es el Cordero de Pascua. En Juan 1:29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El animal será sin defecto.
En Primera de Pedro 1:19 es, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 3, un macho de un año. En Mateo 1:20 dice, 20:21, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yehoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua era un varón. La relación de un año tiene la teoría de que el ministerio de Yeshua duró un año. Sin embargo, también podemos ver la correlación de la vitalidad del cordero de un año con la correspondencia de la vida del hombre en su plenitud y madurez. El día 14 de este mes lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En Lucas 23, 44, 46 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Nuestro Cordero de Pesaj fue crucificado y muerto en la hora novena. Y así como en Egipto hubo juicio contra los ídolos y dioses siendo vencidos, en la muerte de Yeshua también se consolidó el juicio a los principados y potestades del maligno. En Colosenses 2, 15 al 17 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Era necesario que Él muriera para que nosotros viviéramos. Hebreos 2, del 14 al 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nuestra historia también comenzó en Egipto. Su pueblo no era una nación libre, así como nuestra vida tampoco era libre viviendo en el mundo de pecado. Para salir, tenía que haber sangre de por medio, sangre de un cordero inocente, que nos librara del ángel de la muerte, para pasar a la vida y libertad. Yeshua es nuestro cordero, quien por medio de su sangre cambió nuestra historia, por medio de su redención y nos da un nuevo comienzo. Había una instrucción más que nos conectará con nuestra siguiente fiesta. Éxodo 12, del 8 al 11, 8 y 11. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. La segunda cita es panes sin levadura o Hag Hamatzot. En Levítico 23, del 6 al 8 dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Cuando salieron de Egipto, una de las condiciones que vimos era que lo hicieran apresuradamente. El Señor estaba a punto de liberar a su pueblo esa misma noche. Comer vestidos, con sandalias puestas y cayado en mano, simboliza estar listos para partir sin demora. No era una cena común, sino una en estado de vigilancia y urgencia. Iban a comenzar un viaje a la libertad. Comer de esa forma expresaba una fe activa, el emuná, obedeciendo antes de siquiera ver la liberación. Confiaron y se prepararon.
En Éxodo 12, 34 y 39. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El proceso de fermentación lleva tiempo y ellos no lo tenían. Aquí la levadura simboliza pecado, corrupción, doctrinas falsas, todo de lo que estamos rodeados. Salir rápidamente era no quedarte nada que te estorbara. Lucas 12:1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En Mateo 16, 6 y 12. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura es un fermento que infla la masa. ¿Cómo se comporta el pecado en nuestras vidas? ¿Se expande rápidamente en ella, en nuestros pensamientos y forma de actuar? En esta fiesta tenemos 3 elementos importantes con nuestro Mesías y los vamos a relacionar. Una es el Cordero de Pascua. Yeshua es nuestro Cordero de la Pascua que cumplió a cabalidad los requisitos para ser sacrificado por nosotros. En Hebreos 10:10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. 2. Panes sin levadura o matzot, llamados ácimos o sin fermento. Sin pecado fue crucificado, fuera de casa, fuera del campamento, excluido del lugar santo o fuera de la ciudad santa, que sería Jerusalén. En Éxodo 12:15 nos dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. En Hebreos 13 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En la ley, las ofrendas por el pecado eran llevadas fuera del campamento y allí eran quemadas. En Éxodo 12:10 nos dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Hermana, limpiemos el pecado de la casa, de nuestra mente y corazón. Eliminemos los que nos contaminan. Saquemos las impurezas y la corrupción espiritual en la que hemos vivido por años. En 1 Corintios 5, del 6 al 8, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Comamos pan de vida, del verdadero matzá que es Yeshua. Mateo 26, del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan sin levadura, partido por nosotros, y que nos da vida eterna. 3. Las hierbas amargas. En Egipto había una profunda amargura.
Así como el pecado que nos asedia, Yeshua bebió el cáliz amargo de nuestra condena, aceptándolo voluntariamente por nosotros como sustituto nuestro. Esa copa era el juicio eterno del castigo divino por nuestras transgresiones, como lo dice en Mateo 6:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En la cruz, él vivió el sufrimiento físico, emocional y espiritual más profundo, del que tú y yo nunca tendremos idea de lo que fue. Isaías 53:3-6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas yo cargó en él el pecado de todos nosotros. Le dieron de beber vinagre y él, y Yeshua probó esa amargura. En Salmos 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber sangre. Esta mezcla, además de amargura, funcionaba como sedante para adormecer el dolor. Sin embargo, Yeshua, una vez que la probó, la rechazó, decidiendo experimentar plenamente el sufrimiento de la cruz por nosotros. Mateo 27:34 dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿No crees que le debemos algo? ¿Tal vez nuestra vida? Yo creo que sí. La tercera cita, primicias o bikurim. Levítico 23:10-11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El homer se refiere a una porción de cebada tomada del primer corte de la cosecha. Es una gavilla de espigas, es un manojo de granos aún con tallo. Veamos cómo Yeshua cumple con esta cita. Él murió en Pesaj, fue sepultado fuera del campamento y pasó ahí 3 días y 3 noches. En Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pasados estos 3 días, Yeshua venció la muerte y quitó el poder del enemigo. Lo que parecía derrota era una victoria, pues así como Jonás fue vomitado a la tierra, Yeshua salió del sepulcro con poder y con gloria. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así fue como, una vez resucitado, ascendió al Padre. En Juan 20:17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Se presentó como la ofrenda viva, aceptada, para ser mecido, presentado como primicias de la resurrección de los muertos. Hermanas, hemos estado en el corazón de la tierra, en lo más oscuro y profundo, en donde todo parece perdido. Pero es allí, justamente allí, donde ocurre la redención.
Yeshua descendió a lo más bajo para que nosotras podamos ascender como Él lo hizo, a lo más alto. Así como la gavilla era seleccionada, tú y yo somos llamadas a hacer ofrenda viva, santa y agradable al Señor. Yeshua es la primicia ofrecida con gozo, espíritu y poder. Gracias a su resurrección, hoy tenemos el privilegio de ser parte de la gran cosecha final. La cuarta cita es Pentecostés, fiesta de las semanas o Shavuot. La palabra hebrea plural, Shavuot, quiere decir semanas. Viene del singular Shavua, que significa semana, algo hecho de 7. Levítico 23, 15 al 17 y 21. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por nuestras generaciones. En griego Shavuot se le llamó Pentecostés, que significa quincuagésimo o cincuentavo, porque se celebra 50 días después de primicias. En esta fiesta vemos que hay 2 panes para ofrenda mecida cocidos con levadura. Aquí la levadura no es negativa, sino un símbolo de expansión. Como la parábola de la levadura, así la ley de Dios, que fue dada en 2 tablas de piedra escritas por él mismo, será expandida en toda la tierra como ofrenda mecida. Isaías 42:4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esta fiesta no solo preparó a su pueblo en el Sinaí para establecer un pacto de amor, recibir los votos matrimoniales, que son los 10 mandamientos, a la manera de compromiso de bodas, sino que también en el cumplimiento mesiánico, sus discípulos recibían el espíritu de santidad. ¿Por qué 50 días? Dice que son 7 semanas más un día. La semana tiene 7 días, por lo que hacen 49 más 1, 50. El 50 es muy relevante. Por ejemplo, nos habla del jubileo como cumplimiento de un ciclo. Llevar la cuenta del Homer apunta a la Torá día tras día. Los discípulos aguardaron con obediencia y fe la promesa del Padre, completando un proceso de dependencia total de Dios. En Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 50 días después del Éxodo, el pueblo se encontraba en el Sinaí. Ahí, la manifestación divina se hizo notar con fuego, sonido y temor. Éxodo 19, 16 y 18. Aconteció que, al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 50 días después de la resurrección de Yeshua, la promesa del Espíritu de Santidad estaba a punto de ocurrir. En Pentecostés hubo ruido fuerte, fuego y lenguas manifestándose de manera sobrenatural. Hechos 2, el 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hablaba que hablasen. Con esto se cumplía la promesa del nuevo pacto que Dios habló al profeta Jeremías, de que él daría su ley en nuestra mente
y la escribiría en nuestros corazones, lo cual hace por medio de su Espíritu. El Eterno no nos quiere solo dar reglas externas, sino llevarnos a una transformación interior. A veces el Señor nos hace esperar porque está madurando la promesa, formando carácter y despertando un deseo por Él. Así que no pensemos que son tiempos perdidos. Su Espíritu está obrando para guiarnos, fortalecernos y santificarnos para lo que sigue. La quinta cita, trompetas y Yom Teruah. Levítico 23, 24, 25. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Trompetas, teruá, clamor, estruendo, grito de guerra, alarma. Esta fiesta se celebra en el mes hoy llamado Tisri. Es la única fiesta que se celebra en luna nueva, lo que significa vigilar atentamente el momento por el cual debemos estar velando. El toque de trompetas, hermanas, es un llamado a despertar, recordar, preparar y reunir al pueblo. Es una santa convocación, por lo que debemos estar atentas a la voz del Señor. En Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este toque de trompeta se da en el mes 7, el cual por el número representa cumplimiento, perfección, juicio y santidad. Marca la segunda venida de Yeshua, ya no como siervo, sino como Rey soberano, cuando los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos serán transformados. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hoy debemos reflexionar cómo estamos esperando a nuestro amado. No nos vaya a pasar como les pasó a los religiosos de la época de Yeshua, que a pesar de su conocimiento, no supieron reconocer los tiempos. Aún tenemos tiempo para alertar, prepararnos, ya que estos acontecimientos precederán al tiempo de juicio y la última oportunidad de redención. La sexta cita, la expiación y Yom Kippur. Bueno, Levítico 23, 27, 28. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios. Esta fiesta trae juicio y redención. Este era el único día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el día del perdón, donde debían estar en completa humildad. El sacerdote, entre otras cosas, debía presentar 2 machos cabríos por quien echarían suertos. Uno para ser llevado al desierto y otro para ser ofrecido en el altar. En Yeshua se cumplieron los 2 acontecimientos. Yeshua fue tanto el chivo sacrificado como el que lleva el pecado al desierto. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nuestro sumo sacerdote nos abrió la puerta al lugar santísimo para que podamos presentarnos, no como aquellos que esperan a ver si serán perdonados,
sino como quienes ya hemos sido limpiados por su sangre. Por eso nos acercamos con reverencia, humildad, gratitud y arrepentimiento continuo. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos postramos para reconocer nuestra necesidad de permanecer en Él y purificarnos constantemente. Este día de aflicción del alma podemos hacer ayuno y oración y así poder entrar limpias, con corazón humilde para nuestra siguiente fiesta. Séptima fiesta, fiesta de los tabernáculos o Hag Sukkot. Levítico 23:34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. La palabra tabernáculo es Sukkot, en singular Sukkah, que es choza, cabaña, enramada, morada o tienda. El propósito es recordar cómo Israel habitó en cabañas en el desierto. En Levítico 23, 42, 43. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh vuestro Dios. Existen otros nombres para esta fiesta, como la fiesta de las enramadas o fiesta de la cosecha, en la que agradecemos la provisión de Dios y armamos la azúcar con ramas y frutos. En Levítico 23, 40 y 41 dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Dios por 7 días. El primer día de fiesta, 15 del mes séptimo, es un Shabbat, por lo que se deberá descansar no haciendo ningún trabajo ese día. En Levítico 23 del 36, la primera parte nos dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Los siguientes días no son de reposo, pero sigue siendo una fiesta de celebración, y aunque las ofrendas eran llevadas al templo, debemos recordar que nosotros somos ahora templos movibles y la ofrenda es de alabanza, gloria y honra al Eterno. En primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Viene a la instrucción que, una vez transcurridos los 7 días de fiesta, el octavo día, que se le conoce como Shmini Atzeret, octava asamblea, marca el final de la fiesta de Sukkot con la última santa convocación siendo un día de reposo. En Levítico 23, el 36, primera parte nos dice: el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. El número 7 sabemos que es lo perfecto y lo completo. El 8 representa lo eterno, lo divino y un nuevo comienzo. Por lo que al ser la última fiesta representa la culminación del plan de redención, profetizando que el Eterno morará por siempre con su pueblo. En Apocalipsis 21:3 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yeshua nació en Sucot, y a su regreso festejará con su pueblo redimido las bodas del Cordero, la unión eterna entre el Mesías, el novio, y su iglesia, la novia.
donde llegará el clímax del plan redentor y de nuestra vida eterna. En Apocalipsis 6, del 6 al 9, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El Shabbat. En Génesis 2, del 2 y 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. En Levítico 23, 2 y 3, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Cada semana, el Eterno nos llama a detenernos, a recordar que no fuimos creados para producir, sino para adorar y habitar con Él. En Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Shabbat es una instrucción divina que prepara lo común de lo santo, que lo separa de lo santo. Es una señal de pacto y un refugio semanal donde descansamos en su obra, no en la nuestra. Así como el Eterno cesó de su obra al séptimo día, también nosotros cesaremos para entrar en el gozo del Señor. El Señor nos llama anticipadamente a descansar, semana tras semana, para ensayar el milenio de paz y la eternidad con Él, donde toda la creación descansará bajo su dirección. En Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hoy, hermanas, caminemos por el camino completo de redención y restauración que el Padre trazó en Yeshua HaMashiach. Cada fiesta, cada etapa profética, una obra cumplida o por cumplirse y una invitación a encontrarnos con su presencia como hijos del Señor. En Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Recordemos, 1. Pesaj, Pascua. Nos dio la redención de la esclavitud y la muerte. El Cordero perfecto cuya sangre nos libra del juicio y la esclavitud del pecado es el comienzo del caminar con el Eterno. La segunda, Hag Hamatzot o panes sin levadura. Nos dio purificación del pecado, separando al viejo hombre. Comamos del pan de vida donde no hay corrupción. La 3, Bikurim o primicias. Nos dio la redención, nos dio la resurrección, el día de la nueva creación, donde tendremos la certeza de que un día viviremos con Él. Cuarto, Shavuot Pentecostés. Nos dio la entrega del Espíritu y la ley, escrita en nuestros corazones. La novia es sellada viviendo en santidad. 5. Yom Teruah, día de trompetas. Nos hace un llamado al arrepentimiento, anunciando al Rey. Despertemos espiritualmente. La sexta, Yom Kippur, día de la expiación. Nos llama a examinarnos, arrepentirnos y agradecer su intercesión eterna. Séptima, Sukkot, fiesta de los tabernáculos, las bodas del Cordero. La espera ha terminado. El reino milenial está listo para ser habitado. La octava, que está dentro de Sukkot, es Shmini
Atzeret, el octavo día de asamblea. Llegamos a la nueva creación, una eternidad con el Padre, un nuevo comienzo donde todo ha sido restaurado. Y por supuesto que el último, y que estamos también haciendo el Shabbat, el reposo eterno. Cada semana podemos descansar en su reposo. Hagámoslo, porque en Yeshua todas las fiestas se cumplen y en él el tiempo es un encuentro. Muchas gracias. Muchas felicidades. Nuestras citas con el Eterno, de ahora comprendemos la importancia de estar de estar en estas citas, llevarlas a cabo, ser hacedores de su palabra. Muy importante. Muchísimas gracias y qué hermoso tema. Continuamos con la oración de despedida con la hermana Laura Maldonado. Adelante, mi hermanita. Bendito Padre, te agradecemos el día de hoy porque nos das de tu palabra, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Agradecemos por la vida de las compañeras que participaron en el programa. Bendícela, Señor, a cada una de ellas. Y gracias porque les diste el entendimiento y la sabiduría para que nos transmitieran esta enseñanza. Agradecemos también por la vida de cada una de las que estuvimos en la reunión y que nuestros corazones sean reconfortados y seamos obedientes en su palabra. Que esta enseñanza adquirida el día de hoy con el tema de las citas de Dios nos dé mayor entendimiento, nos dé mayor conocimiento para poder llevarlas a cabo, así como tú lo mencionas, que son tus tiempos señalados, Señor. Estas citas que nos permitiste conocer, Señor, nos den esa, ese llamado y entendimiento de que tú, Señor, tú, Yeshua, eres el que está en cada una de esas citas, Señor. Eh, Tú eres nuestro pesa, eh, nos purificas a través de los panes no leudados, te presentas en las primicias a través de tu resurrección, Señor. También nos entregaste el Ruach HaKodesh a través de, pues, que ya está puesto en nuestros corazones y en nuestra mente también, Señor. Y pues nos llamas al arrepentimiento en tu cita de Yom Teruah y también nos das, pues, elementos para arrepentirnos y nos llamas a examinarnos, Señor, en Yom Kippur y en Sukkot también, Señor, pues nos espera un encuentro contigo. Sabemos que es como un ensayo también para pues estar contigo en esos tiempos que tú vendrás en las bodas del Cordero, Señor. Y pues en este octavo día, Señor, que es una similitud a la eternidad contigo, Padre eterno. Y bueno, en esta cita que cada semana recordamos que es el Shabbat, Señor, que nos das el reposo eterno, nos das este reposo de estar recordándote cada semana, Señor. Gracias, te agradecemos porque nos das el conocimiento, el entendimiento de cada una de tus citas, que es esencial, Señor. Y también, Señor, que nos presentemos como ofrenda viva ante ti, Señor. Que nuestro amor también crezca y se fortalezca. También te pedimos protección y descanso en esta tarde que ya está terminando y en esta noche, Señor, que comienza. Te agradecemos, Padre, por todo lo que nos das, por tu provisión, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.